No era algo extraño, era la costumbre. La gente aprendía desde pequeña a no mirar muy alto, a no soñar demasiado lejos. Decían que era prudencia, decían que era realismo. Él también había crecido así. Desde niño le enseñaron que los sueños grandes eran peligrosos, que era mejor conformarse con lo suficiente para vivir, lo suficiente para no fracasar, lo suficiente para no sentir vergüenza. Y durante años él creyó en eso. Trabajaba en una oficina pequeña, en un escritorio junto a la ventana. Cada mañana llegaba a la misma hora, tomaba el mismo café, encendía la misma computadora. Hacía lo que se esperaba de él, ni más ni menos. ¿Para qué esforzarse más?, le decían sus compañeros. Total, nadie lo nota. Y tenían razón, nadie lo notaba. Pero algo dentro de él, algo pequeño, casi imperceptible, comenzó a inquietarse. Fue una tarde de invierno cuando todo cambió. Estaba sentado frente a la ventana, mirando cómo la lluvia caía sobre la ciudad gris. La gente corría con paraguas, con prisa, con miedo a mojarse. Y él pensó en algo extraño. Pensó que esa lluvia, tan inevitable, tan incontrolable, caía sobre todos por igual, pero algunos corrían y otros simplemente caminaban bajo ella, aceptándola. Esa noche, al volver a casa, encendió la televisión. Había un documental sobre un hombre que había construido un imperio desde la nada. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía suerte. Solo tenía algo que él había olvidado hacía mucho tiempo, una decisión. La mayoría de la gente, decía ese hombre en la pantalla, subestima lo que es necesario para triunfar. Piensan que con un poco de esfuerzo basta, pero no basta, nunca basta. Esas palabras se quedaron flotando en el aire. Nunca basta. Él apagó la televisión, pero no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, pensando en todas las veces que había elegido lo suficiente, en todas las veces que había dicho, con esto está bien. Y se dio cuenta de algo doloroso. Había pasado años construyendo una vida que no le pertenecía, una vida diseñada por otros, una vida pequeña, segura, invisible. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano que nunca, no porque tuviera más trabajo, sino porque algo en él había despertado. Comenzó a hacer cosas que nadie le pedía. Llamó a clientes que llevaban meses sin atención. Propuso ideas que antes guardaba en silencio. Trabajó hasta tarde, no por obligación, sino porque sentía algo diferente, una especie de hambre. Sus compañeros lo miraban con extrañeza. ¿Qué te pasa?, le preguntaron. ¿Te van a dar un ascenso o qué? Él sonrió, pero no respondió, porque no sabía cómo explicarlo. No era un ascenso lo que buscaba, era algo más profundo, algo que no tenía nombre todavía. Pasaron semanas. Él seguía actuando de manera diferente. Llegaba primero, se iba último. Hacía el triple de llamadas que cualquier otro. Buscaba oportunidades donde otros veían obstáculos. Y algo comenzó a suceder. Al principio, nada visible, pero poco a poco, los resultados empezaron a aparecer. Un cliente que aceptó una propuesta, otro que recomendó sus servicios, un proyecto que se convirtió en 2, luego en 3. La gente comenzó a notarlo. Ya no era invisible, pero con la visibilidad también llegó la incomodidad. «Estás exagerando», le dijeron, «te vas a quemar». «No es necesario trabajar tanto», le advirtieron. «Nadie te lo va a agradecer». Él escuchaba esas palabras y al principio lo perturbaban, porque eran las mismas palabras que él mismo se había repetido durante años, las mismas excusas que había usado para no moverse, para no crecer, para no arriesgar, pero ahora las escuchaba de manera diferente. Se dio cuenta de algo que nunca antes había visto con claridad.
La gente no critica el esfuerzo ajeno porque sea malo. Lo critica porque les recuerda lo que ellos no están haciendo. Y eso fue liberador. Decidió entonces que no iba a detenerse. No porque quisiera demostrarle algo a los demás, sino porque había descubierto algo esencial. El éxito no es un destino, es un estado. Y ese estado requiere movimiento constante, como respirar. Si dejas de respirar, no importa cuánto aire hayas tomado antes, te ahogas. Lo mismo con el éxito. No puedes vivir de un logro pasado. Tienes que seguir actuando, creando, avanzando. Fue en esa época cuando conoció a una mujer. Era una emprendedora que acababa de abrir un pequeño negocio en el barrio. Él la vio una tarde, cargando cajas pesadas bajo el sol, sudando, pero sonriendo. Se acercó a ayudarla. «Gracias», dijo ella, secándose la frente. «La mayoría de la gente solo mira». «¿Por qué haces esto sola?», preguntó él. «Porque nadie más lo va a hacer por mí», respondió ella, con una simpleza que lo desarmó. «Si quiero que esto funcione, tengo que moverme 10 veces más que cualquier otro, no porque sea especial, sino porque esa es la única forma». Esa frase, 10 veces más, resonó en él como un eco. Esa noche, escribió algo en un cuaderno, algo que había estado formándose en su mente durante semanas, pero que solo ahora tomaba forma. El problema no es que la vida sea difícil. El problema es que yo la estaba enfrentando con demasiado poco. Muy poca acción, muy poca ambición, muy poco compromiso. Y debajo agregó algo más. Si quiero resultados extraordinarios, necesito acciones extraordinarias. No existe el camino fácil, solo existe el camino real. A partir de ese momento, algo cambió en su forma de pensar. Ya no se preguntaba, ¿cuánto es suficiente? Ahora se preguntaba, ¿cuánto es posible? Y la respuesta siempre era, más de lo que imagino. Empezó a aplicar esa filosofía en todo. Si antes hacía 10 llamadas, ahora hacía 100. Si antes leía un libro al mes, ahora leía uno por semana. Si antes esperaba oportunidades, ahora las creaba. Y con cada acción, con cada paso, algo dentro de él crecía. No era confianza vacía, era certeza. La certeza de que el mundo no premia la prudencia, premia la intensidad. Pero también descubrió algo incómodo. Actuar a ese nivel trae consecuencias. Algunos compañeros dejaron de hablarle. Lo llamaban obsesivo. Otros lo miraban con envidia disfrazada de preocupación. «Te vas a arrepentir», le dijeron. «La vida es más que trabajo». Él no discutía, porque sabía que no lo entenderían. No todavía. Porque lo que él estaba haciendo no era sacrificio, era elección. Había elegido no conformarse. Había elegido no ser invisible. Había elegido vivir. Una noche, caminando de regreso a casa, se detuvo frente a un espejo en una vitrina. Se miró por un largo rato y por primera vez en años reconoció a la persona que veía reflejada. Ya no era el hombre que caminaba con los ojos en el suelo. Era alguien que había decidido levantar la mirada y alcanzar el cielo. Pero el camino apenas comenzaba, porque había algo más que necesitaba entender, algo más profundo que la acción misma. Necesitaba aprender a pensar diferente, porque acción sin pensamiento es solo ruido, y pensamiento sin acción es solo fantasía. Y él quería la verdad de lo que significaba realmente triunfar. Él seguía moviéndose, actuando, creando, pero había noches en las que se despertaba con una sensación extraña, una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Estaba haciendo lo correcto o solo estaba haciendo más? Porque había descubierto algo inquietante. Es posible trabajar mucho y aún así ir en la dirección equivocada. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña cafetería cerca de su oficina,
escuchó una conversación. Dos hombres hablaban sobre negocios. Uno de ellos decía: he trabajado 12 horas al día durante 5 años y sigo en el mismo lugar. El otro respondió: tal vez el problema no sea cuánto trabajas, tal vez sea en qué estás trabajando. Esas palabras lo golpearon como una piedra en el agua. Las ondas se expandieron por su mente durante todo el día. ¿En qué estás trabajando? Esa noche se sentó frente a una hoja en blanco y escribió una pregunta: ¿qué estoy construyendo realmente? La respuesta no llegó de inmediato, pero poco a poco comenzó a verlo. Había estado tan enfocado en hacer más que no se había detenido a preguntarse si estaba haciendo lo importante. Porque no toda acción es igual. No todo esfuerzo lleva al mismo lugar. Hay acciones que te mantienen ocupado y hay acciones que te transforman. Él había confundido ambas durante mucho tiempo. Decidió entonces hacer algo diferente. Tomó un día completo, un día entero, solo para pensar, no para actuar, no para responder correos ni hacer llamadas, solo para pensar. Se fue al campo, a un lugar silencioso donde el ruido de la ciudad no llegaba. Se sentó bajo un árbol viejo, con el cuaderno en las manos, y comenzó a escribir. Escribió sobre sus sueños, sobre lo que realmente quería en la vida. No lo que otros esperaban de él, no lo que parecía razonable, sino lo que su corazón anhelaba en secreto. Y lo que descubrió lo asustó, porque sus sueños eran más grandes de lo que se había permitido admitir, mucho más grandes. Había pasado años reduciéndolo, haciéndolos más pequeños, más aceptables, más realistas. Pero ahí, bajo ese árbol, sin nadie mirando, sin nadie juzgando, se permitió soñar sin límites. Y fue liberador y aterrador, porque los sueños grandes traen consigo una responsabilidad grande. No puedes soñar en grande y actuar en pequeño. No funciona. Es como plantar una semilla de roble y regarla como si fuera una flor de maceta. No crecerá. Esa noche, al volver a casa, tomó una decisión. Iba a redefinir sus metas. No iba a conformarse con lo razonable. Iba a apuntar 10 veces más alto. Si antes quería vender 10 productos al mes, ahora su meta era 100. Si antes quería ahorrar 1000 al mes, ahora serían 10.000. No porque fuera fácil, sino porque era necesario, porque había entendido algo fundamental. Las metas pequeñas atraen esfuerzos pequeños, y esfuerzos pequeños generan resultados pequeños. Pero las metas grandes, esas exigen otra versión de ti, una versión que todavía no existe, una versión que tienes que construir. Y eso es lo que hace la diferencia. Compartió su nueva visión con algunos amigos cercanos. La mayoría reaccionó con incredulidad. «Estás loco», le dijeron. «Eso es imposible». «¿Y si fallas?», le preguntaron. «Vas a quedar en ridículo». Él escuchó esas palabras y sintió algo curioso. No enojo, no defensa, solo claridad. Porque se dio cuenta de que esas personas no estaban protegiendo, estaban proyectando sus propios miedos, sus propias limitaciones. Y eso no tenía nada que ver con él. «Prefiero fallar intentando algo grande», respondió con calma, «que triunfar haciendo algo mediocre». Esa frase la sintió verdadera, como si siempre hubiera estado dentro de él, esperando salir. Y con esa verdad siguió adelante. Pero el camino no fue fácil, porque cambiar de mentalidad no es un evento, es un proceso doloroso, lleno de recaídas, de dudas, de noches oscuras. Hubo días en los que quiso rendirse, días en los que las viejas voces volvían, susurrándole que se estaba engañando, que no era suficiente, que debía conformarse.
Fue en uno de esos días cuando volvió a encontrarse con la mujer del negocio. Ella estaba sentada en un banco del parque, con una taza de té en las manos, mirando el horizonte. Él se sentó a su lado. «¿Cómo va todo?», preguntó. Ella sonrió, pero era una sonrisa cansada. «Difícil», respondió. «Algunos días siento que no avanzo, que todo lo que hago no es suficiente». Él asintió. Conocía ese sentimiento. «¿Y aún así sigues?», preguntó. Ella lo miró. «Porque no tengo opción». «Bueno, sí tengo opción. Puedo rendirme, pero esa opción me mata por dentro, así que sigo». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. «Puedo rendirme, pero esa opción me mata por dentro». Él entendió entonces algo esencial. El éxito no es para los que no tienen miedo, es para los que tienen miedo, y aún así siguen. El miedo no desaparece, solo aprendes a caminar con él. Pasaron los meses y él siguió aplicando su nueva mentalidad, pero algo más comenzó a cambiar. No solo sus acciones, sino su forma de ver el mundo. Antes veía problemas, ahora veía oportunidades. Antes veía competencia, ahora veía colaboración. Antes veía límites, ahora veía posibilidades. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de un cristal sucio y alguien lo hubiera limpiado. Todo se veía diferente, más claro, más lleno. Un día recibió una llamada inesperada. Era el director de la empresa donde trabajaba. Quería verlo. Él fue a la oficina sin saber qué esperar. El director lo miró por un largo rato antes de hablar. «He estado observándote», dijo, «y no entiendo qué pasó, pero algo cambió en ti». Él no respondió, solo esperó. «Los números hablan», continuó el director. «Has generado más resultados en los últimos 6 meses que en los últimos 3 años. ¿Cómo lo hiciste?». Él pensó en esa pregunta y respondió con honestidad. «Dejé de hacer lo mínimo, dejé de preguntar cuánto es suficiente y empecé a preguntar cuánto es posible». El director lo miró con sorpresa. «Es simple», dijo él, «pero no es fácil». Esa conversación terminó con una oferta para liderar un nuevo proyecto, un proyecto grande, arriesgado, con muchas posibilidades de fracaso. La mayoría habría dudado, habría pedido tiempo para pensarlo, pero él no dudó. «Acepto», dijo, porque había aprendido algo en ese camino. Había aprendido que las oportunidades grandes no esperan. No llegan cuando estás listo, llegan cuando estás en movimiento. Y si esperas a estar listo, nunca lo estarás. El nuevo proyecto lo puso a prueba de maneras que nunca imaginó. Tuvo que liderar un equipo, tuvo que tomar decisiones difíciles, tuvo que enfrentar fracasos públicos. Hubo momentos en los que sintió que no podía más, momentos en los que la presión era tan grande que apenas podía respirar. Pero también hubo momentos en los que todo encajaba, momentos en los que veía cómo su esfuerzo se convertía en resultados, momentos en los que su equipo lograba lo imposible. Y esos momentos valían todo. Una tarde, después de cerrar un trato importante, se quedó solo en la oficina. La ciudad brillaba afuera, llena de luces, y él se permitió sentir orgullo. No el orgullo vacío del ego, sino el orgullo profundo de saber que había dado todo, que no se había guardado nada, que había honrado su potencial, pero también sabía que no podía detenerse, porque el éxito no es un lugar, es un camino, y en ese camino todavía quedaba algo por aprender, algo que tenía que ver con el equilibrio, con la sostenibilidad, con la pregunta que lo había perseguido desde el principio: ¿cómo mantener esta intensidad sin destruirme en el proceso? Porque había visto a muchos caer, personas brillantes que se quemaron, que dieron tanto que al final no quedó nada de ellos. Y él no quería eso, quería triunfar, pero también quería
vivir. Esa tensión, esa pregunta, lo llevó al siguiente capítulo de su historia. Un capítulo que no esperaba. Un capítulo donde descubriría que el verdadero poder no está solo en hacer más. Está en saber quién eres mientras lo haces. Un año de días largos, de noches cortas, de victorias pequeñas y fracasos ruidosos. Un año de aprendizaje constante, de errores que dolían, de aciertos que brillaban, y en algún momento de ese año, algo cambió dentro de él. No fue algo dramático, no hubo un momento exacto. Fue más bien como el amanecer, lento, inevitable, transformador. Se dio cuenta de que ya no estaba actuando por demostrar algo, ya no estaba compitiendo con nadie, ya no estaba huyendo de nada. Estaba simplemente siendo. Una mañana, mientras caminaba hacia la oficina, se detuvo frente a un edificio en construcción. Los obreros trabajaban con ritmo constante. Colocaban ladrillos, uno tras otro, sin prisa, sin pausa, y pensó, así es como se construye algo real. Ladrillo a ladrillo, día a día, no con explosiones de esfuerzo, sino con consistencia. Esa palabra, consistencia, resonó en él de manera profunda, porque había descubierto que la intensidad sin sostenibilidad es solo fuego artificial. Brilla, impresiona y desaparece. Pero la consistencia, esa construye imperios. Esa tarde tuvo una reunión con su equipo. Habían estado trabajando en el proyecto durante meses y algunos mostraban signos de agotamiento. No sé si puedo seguir así, dijo uno de ellos. Estoy cansado. Él escuchó sin juzgar, porque entendía ese cansancio. Lo había sentido muchas veces. Está bien estar cansado, respondió. No está bien rendirse. Hay una diferencia. El equipo lo miró, esperando más. El cansancio es físico, continuó. La rendición es mental. Podemos descansar cuando estamos cansados, pero no podemos dejar de creer. Esas palabras no venían de un libro, venían de su experiencia, de las noches en las que había querido abandonar, de los momentos en los que todo parecía imposible, y aún así había seguido. No porque fuera valiente, sino porque había entendido algo fundamental. El fracaso más grande no es intentar y fallar, es no intentar por miedo a fallar. Esa noche, al llegar a casa, encontró una carta en su buzón. Era de su padre. Hacía años que no hablaban. Su padre había sido un hombre tradicional, conservador, que nunca entendió las ambiciones de su hijo, que siempre le había dicho que soñar demasiado grande era peligroso. Abrió la carta con manos temblorosas. Decía simplemente: he estado observando tu camino desde lejos. No siempre lo entendí, pero ahora lo veo. Estoy orgulloso de ti, no por lo que has logrado, sino por quién te has convertido. Leyó esas palabras una y otra vez, y algo dentro de él, algo que había estado tenso durante años, se relajó, porque se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie, pero recibirla era sanador. Los días siguieron fluyendo, el proyecto avanzaba. Hubo contratiempos, por supuesto. Hubo días en los que todo parecía ir mal, días en los que los clientes se quejaban, en los que los números no cuadraban, en los que su equipo discutía. Pero algo había cambiado en su manera de responder. Antes, esos problemas lo habrían hundido. Ahora los veía diferente, porque había aprendido algo esencial. Los problemas no son señales de que estás haciendo algo mal, son señales de que estás haciendo algo. Las personas que no tienen problemas son las que no están intentando nada. Y él prefería tener 1000 problemas mientras avanzaba que tener 0 problemas mientras se quedaba quieto. Una tarde, mientras revisaba reportes, recibió una llamada. Era la mujer del negocio. Sonaba emocionada. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó.
cuando me ayudaste con las cajas. Claro, respondió él sonriendo. Bueno, acabo de abrir mi tercera tienda y quería que fueras el primero en saberlo. Él sintió algo cálido en el pecho, orgullo, pero no por él, por ella. Sabía que lo lograrías, dijo. Tú también me enseñaste algo, respondió ella. Me enseñaste que el éxito no se trata de no tener miedo, se trata de tener miedo y actuar de todas formas. Esa conversación lo llenó de gratitud, porque se dio cuenta de que el éxito nunca es solo individual, es colectivo, es compartido. Cada persona que inspiras, cada vida que tocas, cada acción que tomas, crea ondas. Y esas ondas, esas viajan más lejos de lo que imaginas. Pasaron más meses. El proyecto finalmente se completó. Fue un éxito rotundo y los números superaron todas las expectativas. La empresa estaba feliz. Su equipo estaba feliz. Hubo una celebración grande, brindis, discursos, aplausos. Pero cuando llegó su turno de hablar, él no habló de números, no habló de estrategias, habló de algo más profundo. Este proyecto, dijo, no fue solo sobre resultados, fue sobre transformación. Todos nosotros somos diferentes de cuando empezamos. Aprendimos que el límite no está ahí afuera, está aquí dentro. Y cuando movemos ese límite, todo es posible. El salón quedó en silencio y luego una ovación. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en su balcón. La ciudad dormía bajo un cielo estrellado y él pensó en todo el camino recorrido, desde aquel día en la oficina, cuando era invisible, desde aquella tarde bajo la lluvia, cuando algo despertó en él, desde todas las decisiones grandes y pequeñas que lo habían traído hasta aquí, y se dio cuenta de algo hermoso. El éxito no es un destino, es un estado del ser. No es algo que alcanzas y luego guardas en un estante, es algo que vives todos los días, en cada decisión, en cada acción. Es levantarte cuando no tienes ganas, es seguir cuando todo dice que pares, es creer cuando nadie más cree y sobre todo es tomar responsabilidad, porque había aprendido que no puedes controlar todo lo que te sucede, pero puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta, esa lo define todo. Había días en los que las cosas salían mal, días en los que perdía clientes, en los que cometía errores, en los que la vida le lanzaba piedras. Y antes habría buscado a quién culpar, al mercado, a la competencia, a la mala suerte. Pero ahora se preguntaba, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo asegurarme de que no vuelva a pasar? Esa actitud cambió todo, porque cuando dejas de ser víctima, te conviertes en creador. Y los creadores no esperan que las cosas mejoren, hacen que las cosas mejoren. Una mañana recibió una invitación. Una universidad quería que diera una charla a estudiantes sobre liderazgo y éxito. Él dudó. No se consideraba un experto. No tenía todas las respuestas, pero aceptó. Porque había aprendido que no necesita ser perfecto para compartir. Solo necesita ser honesto. El día de la charla, el auditorio estaba lleno. Cientos de rostros jóvenes lo miraban con expectativa. Y él comenzó. No con teorías, sino con su historia. Les habló del hombre invisible que había sido, del miedo que había sentido, de las noches de duda, de los fracasos que nadie vio. Y luego les habló de la decisión de no conformarse, la decisión de actuar 10 veces más, la decisión de creer, incluso cuando no había razón para creer. No les voy a decir que es fácil, les dijo, porque no lo es. No les voy a decir que no tendrán miedo, porque lo tendrán. Pero les voy a decir algo que necesitan escuchar. El miedo no es señal de que no deberías hacerlo, es señal de que deberías hacerlo.
Los estudiantes lo escuchaban en silencio. Cada vez que sienten miedo, continuó, cada vez que algo los hace dudar, es porque están en el borde de su zona de confort. Y ahí, justo ahí, es donde comienza el crecimiento. Al terminar, varios estudiantes se acercaron. Querían hablar, hacer preguntas, pedir consejos. Y él se dio cuenta de algo que no esperaba. Se dio cuenta de que había llegado a un punto en su vida donde ya no solo se trataba de su propio éxito, se trataba de ayudar a otros a encontrar el suyo. Y eso le dio un propósito más grande. Los meses siguieron pasando. Él continuó trabajando, creando, avanzando, pero ya no con la desesperación del principio. Ahora con algo más sabio, con paciencia, porque había aprendido que el éxito no es una carrera de velocidad, es una maratón. Y en las maratones no gana el que empieza más rápido, gana el que mantiene el ritmo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un niño tratando de volar una cometa. El viento no era fuerte, la cometa caía una y otra vez. El niño se frustraba, estaba a punto de rendirse. Él se acercó. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. El niño asintió, con lágrimas en los ojos. No funciona, dijo. Lo he intentado muchas veces. ¿Y cuántas veces más vas a intentar?, preguntó él. El niño lo miró confundido. No sé. Entonces ese es el problema, dijo él, sonriendo. No es que no funcione, es que todavía no has intentado suficientes veces. Tomó la cometa, corrió con el niño, una vez, 2 veces, 3 veces, y en el cuarto intento, la cometa voló. El niño gritó de alegría, sosteniendo el hilo con fuerza, y él se quedó ahí, mirando esa cometa elevarse en el cielo, y pensó, así es la vida. Sigues intentando hasta que funciona. No hay magia, no hay secretos, solo persistencia. Esa noche escribió algo en su diario, algo que quería recordar siempre. El éxito no es para los más inteligentes, no es para los más talentosos, es para los que se niegan a rendirse, es para los que siguen actuando, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y debajo agregó: no soy especial, solo soy constante. El tiempo siguió su curso. Hubo más proyectos, más desafíos, más victorias. Pero también hubo pérdidas, porque la vida no es lineal, no es una escalera que solo sube. Hubo días malos, días en los que perdió dinero, días en los que personas en las que confiaba lo decepcionaron, días en los que su salud flaqueó. Y en esos días oscuros, tuvo que recordar sus propias palabras, tuvo que recordar que los problemas no son castigos, son parte del proceso. Tuvo que recordar que cada caída es una invitación a levantarse más fuerte. Tuvo que recordar que él era responsable, no de lo que le sucedía, sino de cómo respondía. Y esa responsabilidad era liberadora, porque cuando asumes que todo depende de ti, dejas de esperar que alguien más arregle tu vida y comienzas a arreglarla tú mismo. Una tarde de otoño, 5 años después de aquel primer despertar, se encontró de nuevo frente a la ventana de su oficina. La ciudad seguía ahí, moviéndose, respirando. Pero él ya no era el mismo hombre que había mirado por esa ventana años atrás. Había crecido, había cambiado, había aprendido y, lo más importante, había vivido. No una vida perfecta, sino una vida completa, una vida llena de intentos, de errores, de correcciones, una vida llena de miedo y de valentía para actuar a pesar del miedo. Una vida donde no había esperado que las cosas sucedieran, sino que las había hecho suceder. Cerró los ojos por un momento y sintió algo profundo: gratitud. Gratitud por cada fracaso que le enseñó, por cada persona que no creyó en él y lo hizo creer más en sí mismo,
por cada obstáculo que lo obligó a ser más fuerte. Y gratitud por haber tomado esa decisión, aquella decisión que cambió todo, la decisión de no conformarse con menos. Esa noche, al salir de la oficina, caminó lentamente por las calles. No tenía prisa, solo quería sentir la ciudad, el aire, la vida. Pasó frente a una tienda. En el escaparate había un espejo. Se detuvo, se miró y por primera vez en mucho tiempo se gustó lo que vio. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Era alguien que había luchado, que había caído, que se había levantado. Era alguien que había decidido que su vida valía más que una existencia mediocre. Y eso lo llenaba de paz. Al llegar a casa, se sentó en el balcón, como tantas otras noches. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con fuerza, y pensó en todas las personas que en ese momento estaban donde él había estado años atrás, invisibles, asustadas, inseguras, y deseó poder decirles algo simple pero verdadero. Deseó poder decirles que no están solos, que todos comenzamos en el mismo lugar, que la diferencia no está en el talento ni en la suerte. La diferencia está en la decisión de moverse, de actuar, de no rendirse, la decisión de multiplicar por 10 todo lo que hacemos, no porque sea fácil, sino porque es necesario, porque el mundo no necesita más personas promedio, necesita personas que se atrevan a ser extraordinarias. Y tú puedes ser una de ellas. No mañana, no cuando estés listo, ahora, porque nunca estarás completamente listo. Y está bien, la vida no espera que estés listo, la vida espera que des el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero. Y antes de que te des cuenta, estarás volando, como esa cometa, como ese niño que no se rindió. Él cerró los ojos, sintiendo la brisa nocturna en su rostro, y supo que su historia no había terminado. Nunca termina, porque el éxito no es un punto final, es un camino infinito, pero por ahora estaba bien. Había aprendido a descansar sin renunciar, a recuperarse sin abandonar, a vivir sin miedo a equivocarse, y eso era suficiente, o mejor dicho, era todo. Las estrellas seguían brillando en el cielo, y él seguía respirando, viviendo, siendo, no perfecto, solo completo, y en esa completitud encontró la paz que siempre había buscado, la paz de saber que había dado todo, que no se había guardado nada, que había honrado su vida con acción, con intención, con coraje, y con eso podía dormir tranquilo, porque había vivido, realmente vivido, y eso era el verdadero éxito.